en todos sus oficios y calidades. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por esa presentación, realmente me sonrojé. Muchísimas gracias. Créame que se extendieron un poquito la presentación, pero Dios le pague sus palabras de generosidad hacia mi persona. Exactamente, el tema que abordaré el día de hoy es el Estado y el daño moral, desde y hacia. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los medios, los fines? Y algo más esencial que los medios y los fines, e incluso la normativa jurídica, el marco legal, es hacernos una pregunta, y le llamo a los caballeros y damas aquí presentes, hacernos una pregunta, más allá del marco legal, más allá de que si es o no factible, es una pregunta de carácter ético. ¿Se debe demandar daño moral estando usando una figura de poder? ¿El Estado puede ser víctima de daño moral? ¿O una persona puede sentirse afectada en su honra por el Estado en su conjunto? Esas son las preguntas que debemos formularnos a la hora de iniciar cualquier tipo de demanda. A mi despacho muchas de las veces llegan personas, consultan, y lo primero que digo es, no todo daño es jurídicamente relevante. Y es lo primero que les invito a tener en cuenta. No todo daño es jurídicamente relevante. ¿Qué hace relevante a la existencia de un daño? Es la experiencia y el conocimiento del abogado para entender cuándo puede y cuándo no puede demandar. ¿Cómo nos respondemos a esa pregunta? Es esencial hacer un cálculo de costo y beneficio. ¿Por qué razón? Porque el derecho de daños, en su acepción más simple, pero a la vez más básica, más elemental, pero no por ello precaria, es el pretium doloris, es decir, el precio del dolor. ¿Cuánto vale el dolor? ¿Cuánto vale mi dolor? ¿Cuánto vale el dolor ajeno? De entre tantas frases, recuerdo a Monseñor Ludan Tobar, insigne Monseñor de la ciudad de Cuenca. Cuando se le pregunta cuánto valgo yo, él dice, valgo mi honor, valgo mi libertad, valgo mi verdad. Eso valgo yo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el dolor de esta persona? Porque de ese cálculo del valor de la persona, del dolor de esta persona, es lo que como abogados uno dice, esta acción es o no es viable, se puede o no se puede llegar a demandar. Es un cálculo, en definitiva, damas, caballeros, de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta trabajar esta demanda versus cuánto pretendo obtener como reparación, como indemnización? Ojo a esto, no es lo mismo, y ustedes como expertos del derecho sabrán, no es lo mismo una indemnización y una reparación. Tanto y cuánto son universos diferentes. Reparar es una cosa, los constitucionalistas nos pueden dar una cátedra de qué es reparar, indemnizar es otra. Así es que lo primero que tenemos que tener también en nuestra mente es qué voy a pedir yo, una reparación o una indemnización. Bajo la premisa de que el derecho de daños nace o surge bajo la premisa del pretium doloris, es decir, el precio del dolor, el dolor con pan es menos, dice el aforismo, tengo que saber cuánto pretendo yo en dinero recibir por el dolor, el precio del dolor, el pretium doloris a que me hacía referencia. Entonces, claro, ustedes dirán, doctor, pero usted está pasado de materialista, está poniéndole precio a la persona. Ese es el derecho de daños, ponerle precio, ponerle valor, ponerle número a lo incuantificable. Entonces, esta es una tarea no apta para cardíacos, como a veces digo. ¿Por qué razón? Porque la gente, pues cuando tú le pones precio a su tragedia, la gente se ofende. Muy generalmente, y es genial, ¿no? Cuando la persona, su honra, su dignidad, su honor es más alto, la indemnización tiende a ser más baja. Pero al contrario, cuando una persona pues no ha trascendido en su barrio, en su casa, en su escuela, dice, ¿cuánto vale? 5 millones, 20 millones. Dice, doctor, pero es que yo he visto indemnizaciones de 28 millones de dólares. Es más, usted entra a YouTube y pone indemnizaciones en Estados Unidos. Hay una señora que por quemarse la pierna tomando un café en McDonald's le dieron 28 millones de dólares. Sí, señora, pero está en Estados Unidos. ¿Qué señora era? ¿Qué perfil tenía la señora? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Entonces son preguntas que tenemos que hacerlas al cliente y a nosotros mismos. Entonces, nuevamente, el derecho de daños es una suerte de una estructura jurídica transversal y multidisciplinaria a todas las ramas del derecho. ¿Por qué razón? Porque se puede juzgar al derecho de daños desde la perspectiva constitucional en extracto, porque pues el derecho de daños también es en parte reparatoria. Entonces,
Si vamos con el concepto de reparación integral, nos vamos a topar necesariamente con dinero, porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en Ecuador, artículo 18, habla que, entre otras cosas, la reparación integral sí puede ser en dinero, bajo ciertos parámetros, pero sí puede ser en dinero. Si vamos desde la perspectiva penal, también nos vamos a topar con el derecho de daños en las reparaciones de la víctima, en los daños y perjuicios causados a la víctima. Entonces, también nos vamos a topar con el derecho de daños. En el área civil, con más razón, específicamente nos vamos a topar con la responsabilidad extracontractual y pues claro que nos vamos a topar con ponerle precio a las cosas. Entonces, esa es la principal tarea de nosotros profesionales del derecho, ponerle precio. Si queremos trabajar en derecho de daños, lo primero que tenemos que salir es de la burbuja de lo incuantificable. Yo siempre soy peleadito con los constitucionalistas, y me disculpan a los presentes, porque el constitucionalista, pues, pucha, tiene su mente en lo incuantificable del dolor, tiene su mente en lo abstracto de la naturaleza humana, pues, ¿no? Cualquiera que haya leído Kant me va a decir, Paul, la dignidad humana no tiene precio. ¿Cómo te atreves a poner valor a algo que por esencia es incuantificable? Y Kant debe estarse dando vueltas en su tumba cuando tú le pones precio al dolor de una persona. El derecho de daños es precisamente, es eso, reitero, creo que aquí pues me extendí un poquito. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy en el tema del derecho de daños vinculado al Estado ecuatoriano, al Estado en general? El Estado puede, como representante de este poder estatal, ser víctima de una afectación de carácter subjetivo y en su defecto, una persona puede sentirse para sí mismo afectada en su honor por una acción o inacción del Estado en su conjunto. Vamos a dilucidar. Empecemos por el principio. ¿De dónde nace el derecho de daños? El derecho de daños no es una figura, digamos, nueva. Dentro de las normas jurídicas, quizás es de las más antiguas. Si rastreamos en el devenir de la evolución del derecho, nos vamos a topar que ya en el derecho clásico romano habían figuras que hacían relación a normas jurídicas de carácter indemnizatorio. Entonces, la noción más antigua de ellas está en la ley de las 12 tablas. Entonces, cuando surgen los compiladores, hacen esta serie de compilaciones, ya en una de estas tablas asoma precisamente el pretium doloris, el precio del dolor. ¿Cómo se definía en aquel momento? El daño minoria datum, es decir, el daño causado con culpa. En definitiva, entonces, esa primitiva noción del derecho de daños ya estaba presente, pues, en el derecho clásico romano, y de ahí para adelante no ha tenido mayores variaciones, ya que el daño minoria datum, que hablaban los romanos, pues es lo que hoy en día nos llama el 2232 y siguientes del Código Civil, el dolor, el sufrimiento, la angustia que sufre una persona por acción de otra que actúa con culpa. ¿Cuáles son los grados de culpa? Pues ya sabemos, negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de leyes o reglamentos. Entonces, el derecho de daños nace allá, en la antigua Roma. Allá, en esa época, pues de los compiladores, de los glosadores, ya estuvo presente el derecho de daños. Hago un paréntesis para hacer unas referencias necesarias. Según Henao, el ser humano en sus relaciones con los demás está expuesto a dañar y a ser dañado. En consecuencia, Henao, pues tratadista, célebre tratadista colombiano, autor de esta obra que se llama La responsabilidad extracontractual del Estado, nos dice que siendo que una persona cumple ese doble rol de víctima y actor de daños, nuestro deber como ciudadanos es dañar lo menos posible y cuidar de ser dañados lo máximo posible. Entonces, él habla de esta dualidad, ¿no? Yo daño y soy víctima de daño también. Entonces, ahí vienen las famosas teorías de las cargas, de los riesgos, de las cargas en definitiva, ¿no? ¿Cuánto es la carga que yo estoy como ciudadano en facultad de resistir? ¿Cuándo esta resistencia a las cargas transgrede esta línea que yo estoy en la obligación de resistir y se convierte en una acción de daño? Eso pues ya es materia de constitucionalistas, les sabrán explicar más a detalle. En todo caso, Regredo Campos dice que el derecho de daños, como les venía diciendo en mi introducción, es una disciplina jurídica transversal y multidisciplinaria a todas las ramas del derecho. Pues como les decía, hay distintos abordajes, desde el área administrativa, pasando al área civil, el área penal, tenemos el área específicamente constitucional también,
derecho ambiental no se diga. En todo caso, es una disciplina multidimensional, multicausal. Y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a los daños, dice que es propio de la naturaleza humana que toda persona que experimente un sufrimiento, toda persona que es vulnerada en sus derechos humanos, experimente un sufrimiento. Y este sufrimiento, lógicamente, dice la Corte Interamericana que tiene que ser reparado, tiene que ser indemnizado en la medida de lo posible. Entonces, eso como ideas preliminares, ya que abordaremos más adelante el tema que les decía, si el Estado puede o no puede ser víctima de daño. Entonces, como les decía, el derecho a daños nace en Roma, allá, con la época de las leyes de las 12 tablas. En esa época los leyes, los delitos estaban compuestos por dos grandes universos. Uno era la crimina y otro era la delicta. La crimina básicamente sería todas aquellas acciones de carácter público, penal, los crímenes. Y la delicta o la maleficia eran todos aquellos delitos de carácter particular. En definitiva, si tú le robabas al erario público, pues estabas cometiendo una crimina y eras juzgado como un criminal. Quien te iniciaba el proceso era pues este ente, ¿no? Que representaba lo que ahora sería el Estado. Y pues cuando tú, por ejemplo, faltabas al respeto, a la honra de una tumba, deshonrabas el nombre de una familia, estabas frente a una delicta, es decir, el delito privado en su esencia más pura y esencial. Entonces, vamos un paréntesis. ¿Quién ha visto la famosa película Ben-Hur en su versión original, desde luego, con Charlton Heston? Entonces, cuando ustedes ven la película Ben-Hur, desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva jurídica de daños, se dan cuenta que el juzgamiento tan, no es tan cruel como lo pinta la película. Claro que da pena, ¿no? Charlton Heston le quitan la casa, le condenan a la cárcel, a la madre y a la hermana les condenan, pero vamos que desde la normativa jurídica imperante en el momento que se supone pasan los acontecimientos, fue legal la detención, porque pues en la película lo que se ve es que él sube al terrado de su casa, se inclina al filo de su casa y caen unas tejas, ¿no? Entonces existe una acción culposa. Pero esta acción culposa se ve agravada, ¿por qué razón? Porque esta caída de tejas altera un caballo y se cae de espaldas y se muere nada menos que un pretor, que es un representante del Estado. Y no cualquier representante, hablamos de un máximo representante. Es como que usted mañana se asoma a la ventana, haya que caer una teja y le mate a un cónsul de algún país. Entonces, vamos que desde esa perspectiva, la película Ben-Hur tiene algunas cosas interesantes desde el derecho de daños. Entonces, es bonito hacer estas analogías para ir entendiendo, ir captando desde dónde y desde cuándo está presente el derecho de daños. Entonces, ya en Roma, este derecho de daños tenía ciertas características. Era intransmisible, es decir, era de carácter personal. Lo siguiente, que tenía un principio de acumulabilidad, es decir, se podría acumular a otros delitos y podría sumar a otras indemnizaciones. Y lo siguiente, que era de carácter perpetuo, es decir, siempre y cuando usted no haya reparado, este daño quedaba yacente, usted tenía que repararlo. Entonces, todas estas figuras, como vuelvo y reitero, dan origen a lo que se denominaba el danum inuriadatum, es decir, el daño causado con culpa. En definitiva, ¿qué era el daño causado con culpa? Era esa afectación de carácter patrimonial que usted sufría por acción de una tercera persona. En definitiva, ese es el principio del daño minoriadatum y es lo que hasta el día de hoy es el derecho de daños. Claro que obviamente ya ha variado, ¿no? Antes hablábamos, como les decía, de delicta y maleficia. Hoy en día, pues dependiendo del autor, dependiendo el país incluso, pues hay muchísimos tipos de daños, desde muchísimos, patrimonial, extrapatrimonial, objetivo, subjetivo, daño virtual, daño presente, daño futuro, daño virtual, tiene el daño continuado. Entonces hay muchísimos tipos de daños de acuerdo a las legislaciones, de acuerdo a cada país. Colombia tiene una legislación sobre daño continuado bastante buena. Espero que en algún momento Ecuador toma esa senda. Perú tiene una tradición de reparación de daño continuado bastante interesante. En lo que Ecuador respecta, la reparación del daño continuado es bastante limitada. Hay creo que un par de sentencias que en resumen dice que el daño continuado tiene que pagarse desde la fecha más próxima que el daño fue incoado hasta la fecha en que usted presentó esa demanda, hasta ahí. Pero bueno,
Entonces eso, el derecho de daños, en sus orígenes, para no cansarles más con lo que es la historia en sí del derecho de daños. Entonces, todas estas normativas van avanzando en el tiempo hasta cuando distintas legislaciones de distintos países van abordando, ¿no? Estos conceptos y pues ya se hacen realidades en cada país. Chile, Ecuador, Perú, Ecuador con mucha tradición chilena, con estos códigos pues traídos de Chile directamente, tiene su tradición del derecho de daños, que están tipificadas específicamente ya capítulo 23 del Código Civil, en reforma propuesta presentada por Gil Barragán Romero, insigne abogado guayaquileño, que pues hace poco fue se conmemoró su fallecimiento, un tipo bastante elocuente, bastante capaz y ciertamente revolucionario en esta línea del derecho de daños, año 85. Entonces, ahí está el derecho de daños en Ecuador. Artículo 22, 32 siguientes, podemos entender qué son los delitos, qué son los cuasi delitos y entender qué es la culpa, qué es la causalidad. Entonces, ya en lo que Ecuador respecta, saber que la culpa está graduada en 4 elementos que pueden ser la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia de leyes o reglamentos. Dependiendo el tratadista, dependiendo qué libro lean, sobre todo los clásicos, van a hablar de los tipos de culpas, ¿no? La culpa leve, la culpa lata, la culpa levísima. En todo caso, ya en la práctica y sobre todo ya en juicio, muy difícil explicarle al juez si se trata de una culpa leve, si se trata de una culpa lata, si se trata de una culpa levísima. Muy generalmente los jueces ecuatorianos, pues salvo honrosas excepciones, no le prestan demasiado atención al tipo de culpa. Y eso le debo decir, no lo digo yo, Paul Vázquez, lo dicen las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, en donde los mismos jueces en sus fallos dicen que Ecuador no tiene mucha tradición de reparación de derecho de daños. Y si los tiene, pues son específicamente a los más sencillos, diré, daño material en sus rubros de lucros cesantes, daños emergentes. Hasta ahí llegan los fallos de Ecuador en Corte Nacional. Obviamente, no diré que todas las sentencias lo dicen, ¿no? Pero pues las principales sentencias de daños en Ecuador, daño moral, son, apuntan más a eso, a la subjetividad, apuntan más a quién demandó y cuándo demandó, y ya vamos a llegar a ese punto. Y otro gran número de sentencias hablan del daño en sus niveles de lucros cesantes, daños emergentes. Aquí los jueces ecuatorianos son bastante prudentes, bastante cautos, quizás un poquito timoratos, diré, a la hora de fijar indemnizaciones. Y esto hay que decirlo porque es una verdad. Lastimosamente, los jueces, dependiendo de quién demandó, son bastante cautos a la hora de mandar a reparar. Y lo mismo pasa con los honorarios profesionales. Me andaré una cuña ahí. Depende qué abogado pide daños, pide costas. Yo he visto sentencias en donde a algún abogado, no diré nombres, se le manda a pagar honorarios por $1.000.000. Que lindo, yo quisiera casos maravillosos. Hay casos bastante similares donde se le manda a liquidar en base al salario básico unificado y después de 5 años de litigio, ese abogado no le mandan a liquidar $200. Mucho depende de quién demanda y cuándo demanda. Y ya vamos, insisto, reitero, llegar a este punto. Entonces, espero hasta aquí que tengamos una noción más o menos clara, más o menos básica de lo que es el derecho de daños. Ahora, el derecho de daños en sí mismo, dentro de esas múltiples características o sus múltiples universos de análisis, se divide en 2 grandes universos. El universo de la responsabilidad civil y el universo de la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Eso ya es 2 campos diferentes. Entonces, la responsabilidad civil, hablamos de las acciones causadas con culpa entre particulares, naturales o jurídicos, ¿no? Y pues ya cuando hablamos de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, estamos hablando de todas esas acciones u omisiones generadas desde este órgano estatal. Porque es importante entender estos 2 grandes universos, ¿no? De la responsabilidad civil y de la responsabilidad extracontractual objetiva, porque de ahí nacen los procedimientos. Todo lo que tenga que ver con asuntos civiles entre personas particulares, el procedimiento es del Código Civil, procedimiento ordinario. Todo lo que tenga que ver con el Estado, definitivamente es un proceso que se va a llevar por la vía de lo contencioso administrativo. Universos diferentes, desde todo, desde órganos competentes, pasando por cargas probatorias,
pasando por tiempos de cargo y de descargo de estos procedimientos, pero en general el derecho a litigar daños es demoradito, sí diré, ya sea desde la vertiente de responsabilidad extracontractual objetiva, es decir, cuando se le demanda al Estado, o desde la vertiente de la responsabilidad civil, cuando se le demanda en juicio civil ordinario a una persona, en general es demorado, son juicios que se manejan medio a pedales. Algún rato, pues un maestro a quien yo le quería muchísimo y por quien y me involucré en el derecho de daños, el doctor Jorge Moreno, que pues Alá le tenga en su gloria, decía que el tiempo o la vida útil de un abogado está marcada por el juicio de daños. Entonces, cuando pues yo en mis épocas de estudiante de derecho quise hacer mi tesis sobre esto, me advirtió, dijo, Paul, es una rama lindísima, pero acuérdese que en su ejercicio profesional usted va a llegar a demandar y a ver 4 o 5 sentencias de daños y si es que le ha ido bien en el ejercicio. Porque es decir, el derecho de daños marca la vida útil de un abogado. Y parece ser que pues, va teniendo razón en este punto. Cuando queremos hacer un estudio de sentencias del derecho de daños, ustedes van a ver que son procesos iniciados 2014, 2015, sentencias ya de Corte Nacional con todos sus recursos resueltos 2022, 2023. Entonces son procesos en extremo largos. Más o menos lo mismo que pasa en el contencioso administrativo. Entonces, claro que requiere una reforma y mi ambición profesional es de algún rato presentar una reforma al Código Civil precisamente para que no pase esto, ¿no? Que una reparación tarde tanto, pero una reparación que demora en el tiempo ya no es reparación. Entonces, justicia que tarda no es justicia. Entonces, si usted es víctima de una mala práctica médica, por ejemplo, y tiene que demandar la indemnización, la reparación a que tiene lugar, no puede esperar 8 o 10 años. Definitivamente algo tiene que cambiar ahí. Pero bueno, vamos al grueso del tema que nos atañe, el daño moral del Estado. Vuelvo y reitero, en lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, toda acción en donde nosotros, por acción o omisión del Estado ecuatoriano o el órgano estatal, es necesariamente un procedimiento que se lleva en la vía contencioso-administrativa. El procedimiento es el juicio de la jurisdicción contencioso-administrativa. Entonces, desde esta perspectiva, no quiero ahondar ni gastar más tiempo en este análisis. Si el Estado a usted le causó daño por acción o por omisión, simple y llanamente la demanda por la responsabilidad extracontractual objetiva va a tener que irse contra el Estado, necesariamente. O sea, usted, el momento que por una omisión, por la falta o la deficiencia en la prestación de servicios, conforme lo determina el artículo 11 de la Constitución, dice el Estado ecuatoriano es responsable por la falta o la deficiencia en la prestación de los servicios, sencillamente usted tiene que demandarle al Estado ecuatoriano en vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Que esos juicios son fáciles de ganar? Ciertamente sí son fáciles de ganar. Y no me creo un brillante abogado por esto. Solamente digo que es fácil porque primero rige en principio una inversión de carga de prueba, lo cual favorece a nuestro ejercicio probatorio. Y segundo, lo esencial es que la mediocridad es la norma. De manera que cuando usted levante el tapete se va a topar con tanta mediocridad y con tanta ineficiencia que definitivamente no haciendo nada va a ganar. Porque salvo excepciones, los funcionarios públicos ecuatorianos son en extremo negligentes y me apena porque soy ecuatoriano, amo mi país, pero debo decirlo, son en extremo negligentes. Cuando viene personas y dice, Paul, ha pasado esto, usted analiza el caso, oye, pero ¿cómo es que le dan un turno para 4 años y su hijo se muere a los 3 años y medio? Claro que hay una mala prestación de servicio público, en este caso el servicio de salud, pues. Claro que hay. O claro que se va a operar y resulta que esta persona no hay medicamentos necesarios, esta persona muere en la sala de operaciones por falta de equipos, por falta de preparación del profesional. Claro que hay responsabilidad extracontractual del Estado, o sea, no tenemos que ser genios para entender que sí hay. ¿Cuál es el problema? Demande usted eso. Cuando usted demanda, va a entender que armar la prueba, armar los documentos, le toma 4, 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque entre que presente un oficio y le contestan, muchas veces tienen que decir 2, 3 veces. Muchas veces tienen que estar rogando, tienen que hacer acciones de acceso a la información pública, tienen que estar metiendo demandas y procesos para obtener la documentación que necesita para demandar. Entonces, de parte del Estado, todas las trabas, todos los frenos posibles. Colombia es otra cosa y en eso sí yo admiro mucho al sistema colombiano porque el sistema colombiano de daños
este sistema de baremos que maneja Colombia es excepcional, es bueno. Dado que incluso que es un país que favorece mucho la mediación, es buenazo porque el Estado colombiano es un Estado pagador, eso es mejor todavía. Entonces, frente a una responsabilidad, una mala prestación de un servicio, el Estado colombiano reconoce sus responsabilidades, va a su sistema de baremos, el señor, si se le causó un daño, tenga, se le repara integralmente. Entonces, Colombia sí, en ese sentido, a Latinoamérica, pues nos da cátedra en lo que tiene que ver con los principios reparatorios e indemnizatorios. Entonces, creo que Colombia ha marcado el norte en este universo del derecho de daños, hacia allá tenemos que llegar a algún momento. Volviendo a la realidad ecuatoriana, reitero, si es que el Estado es responsable por falta o deficiencia de prestación de servicio público, el juicio es por la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa, responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Listo, las pruebas, las que puedas recabar, principio de inversión de carga de prueba, pues y se fue. Obviamente no significa que no haga trabajo de prueba, siempre está bien meter un peritaje, porque una cosa que siempre advierto a la gente que a veces me consulta, dice, doctor, me duele, no puedo ir vivir, no puedo, deje de ser yo mismo desde el accidente. Sí, pero ¿qué prueba tiene? Entonces, algún médico se haya ido, ¿no? Alguna pastilla le han recomendado. Entonces, lo importante en este punto, damas, caballeros, es saber que litigar daños no significa ser novelistas, no significa ser rantescos, ni hacer relatos, pues, dignos de una lágrima. O sea, hay, con el respeto a algunos colegas, demandas de daños que parecen guiones de la Rosa de Guadalupe. O sea, uno lee, Dios, o sea, en serio, dice que los, bueno, relatos, algún rato leía, un doctor que luego nos hicimos amigos, de una demanda decía, hacía énfasis, casi 2 páginas de demanda, a un mendrugo de pan que yacía solo en medio de una prueba de gástrica. Bueno, el hombre murió electrocutado y tenía un trocito de pan en el estómago en el momento de su fallecimiento, pero vaya que el relato era bastante doloroso, bastante bastante grave, ¿no? Entonces no se trata, litigar en daños no se trata de ser guionistas de una tragedia, se trata de ser artistas de la prueba, probar, llevar a través de los medios probatorios, llevar esta realidad al juez para que el juez con instrumentos técnicos, ya obviamente introducido en la causa, pueda terminar entendiendo que sí hubo una negligencia, una mala prestación de un servicio, en el caso de la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, o que se hubo un actuar culposo en este daño que usted está alegando. Lo segundo que tiene que probar, pues, es el nexo causal, ¿no? ¿Cómo es que este resultado B es consecuencia de un accionar A? Entonces, usted no puede en su demanda demostrar cómo es que estos daños que yo sufrí son consecuencia en este caminito de la causalidad de estas acciones negligentes, de estos actuares imprudentes, en esta falta o denegación de servicios. Definitivamente su demanda va a dormir el sueño de los justos. Entonces, tiene que demostrar cómo este nexo causal, cómo este hilo conductor desde una acción o omisión tiene como resultado un daño que es jurídicamente relevante. Entonces, eso fundamentalmente. Entonces, he tratado de analizar y resumirles, pues, todo este universo del derecho de daños. No es fácil, es una rama, como les decía, como una rama antigua. Usted si ve los tratados de Decupis, puchas, son gigantes. Entonces, tratar de resumir todo eso, Roberto Brevia, es bastante complicado, pero en todo caso espero irles dando luces y que de estas luces que he tratado de dar, ustedes vayan sacando lo bueno, vayan sacando las dudas y pues de ahí, obviamente por intermedio de Latin Juris, pues les podría hacer llegar referencias bibliográficas, de pronto autores que ustedes pretendan o quieran guiar, porque Colombia tiene excelentes tratadistas, Perú tiene unos bastante buenos, México no se diga, Fixamudio, por ejemplo, sus obras ya desde la perspectiva constitucional, abordando lo que es derecho de la reparación integral, obviamente tiene que ver con derecho de daños también. Entonces, esto, damas, caballeros, del universo de lo que es el derecho de daño. Entonces, descartada la responsabilidad extracontractual objetiva, nos vamos a lo que es la responsabilidad civil en su aspecto más general. La acción o omisión, que es, o sea, el daño que sufre una persona por acción o omisión de un tercero que obró con culpa. Entonces, y esta culpa, como digo, puede ser 4 características: negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de reglas o reglamentos. Entonces, hasta ahí la culpa. Entonces, cuando usted sufre un dolor, un padecimiento, una angustia, una pérdida de carácter patrimonial, tiene y debe ir al órgano competente y demandar
la vía de acción civil de daño moral. ¿Por qué es daño moral? Porque así lo describieron y así le pusieron, le bautizaron los nobles diputados de la patria en el año 85 en Ecuador. Creo que daño moral es un poquito exagerado. Ley de daños debería ser, según yo, pero pues, daño moral es para hacer esa énfasis en que la moral está compuesta por todo aquello, por el patrimonio subjetivo de la persona, es decir, el honor, la dignidad, el derecho al nombre, el derecho a un trato igualitario, todo este abanico de derechos que el artículo 66 de la Constitución nos hace, pues, partícipes, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es el patrimonio de la persona? Lógicamente, el artículo 66 de la Constitución nos da la respuesta: el honor, la dignidad, el buen nombre, la integridad. En definitiva, ese es el patrimonio subjetivo, y lógicamente ya como patrimonio objetivo, pues el dinero, el contable, lo que usted tiene, lo que es en sociedad. De ahí que algo que como litigantes del derecho de daños deben saber es de que el derecho de daños no es una vara con la que se mide igual a todo el mundo. No estoy siendo xenófobo, ni mucho menos, pero es una realidad, y en Estados Unidos hay una estadística que así se demuestra, que el dolor es indemnizado en mayor medida, en mayor cantidad, en más plata, si le quieren poner nombre, cuando el dolor lo padece un blanco que lo padece un negro, lastimosamente. Entonces, alguien hizo este estudio y dijo, oye, el mismo dolor cuando lo experimenta en un blanco norteamericano, 20 millones de dólares, los padece el negro, a lo mucho le piden disculpas, si es que le mandan a pagar lo que costó su funeral. Y así, entonces, el dolor, hablando del dolor en la responsabilidad civil, el dolor vale más en blancos que en negros, vale más en niños que en viejos, vale más que en hombres que en mujeres, vale más en profesionales de cuarto nivel que en personas sin educación. Entonces, estas son las reglas de juego. Usted no puede pretender una indemnización alta cuando se da cuenta que es una persona que no ha trascendido socialmente, que no ha tenido un impacto en sociedad. Entonces, que es injusto, sí lo es, pero esas son las reglas de juego con las que ahora mismo estamos. Entonces, por eso es la pregunta, ¿cuánto valgo yo? Y es lo que usted debe hacerse siempre, esa pregunta, no ser un apasionado y cegado por la pasión, ¿no? ¿Cuánto vale este caso? Algún rato les cuento como anécdota, una persona me decía, perdí, bueno, me hacía un castillo, ¿no? Perdí el negocio de mi vida y la oportunidad de ser feliz, y perdí la oportunidad de tener mi negocio. ¿Qué le pasó? Ah, es que ese día la aerolínea, pues X, no llegó a tiempo, perdí el vuelo y no llegué a Quito. Digo, ya, es que como no llegué a Quito, no estuve en la reunión, y como no estuve en la reunión, no hice negocio, y como no hice negocio, no me hice rico, y como no me hice rico, no me casé con la mujer de mis sueños. Entonces, digo, señor, lo que yo puedo demandar es a la aerolínea que le devuelva el costo de su pasaje. Si es que de ahí para adelante, sueños de fama y sueños de grandeza, mi caballero. Pues el hombre ofendido. Entonces, eso tenemos que nosotros como litigantes de daños tenemos que saber, ¿no? Pues claro, la gente dice, doctor, choqué, y como choqué no llegué a tiempo, y cuando no llegué a tiempo no salí a la cita, y como no estuve en la cita no lo conocí, no me declaré, y como no me declaré no me voy a casar, y cuando no me casar no voy a tener hijos. Caballero, el costo de la pintura de su carro, y se acabó la reparación y está ahí. Entonces tenemos que ser prácticos, tenemos que saber entender. No todo daño es jurídicamente relevante. Y más allá de eso, tenemos que hacer un análisis de la ética, de la moral, del principio atrás de esta demanda. Y ahí viene el tema de lo que fue materia de la ponencia. Daño moral del Estado. Se ha cuestionado mucho y hay mucho análisis a nivel jurisprudencial, debate a nivel de tratadistas, si el Estado, como órgano, como representante del poder público, puede ser víctima de dolor o de sufrimiento o de angustia. Y ahí viene la persona del presidente de la República, ahí viene la persona del ministro. Presidente de la República, como representante, como la figura física del imperium estatal, puede ser víctima de una acción de daños. Puede sentirse él afectado, su honor, a su dignidad, a su buen nombre, cuando él representa el poder mismo. Puede hacerlo. Dos tesis, unos dicen que sí, otros obviamente dicen que no. Los que dicen que sí, dicen sí, porque no ha perdido su noción ni su calidad de persona humana, física. Entonces, por más presidente que él sea, si alguien le ofende, le insulta, le agrava, con una caricatura, por ejemplo,
con una entrevista en donde dice, pues este es un sinvergüenza, ladrón y estafador y tanta otra cosa que se puede decir en contra de un mandante. Dice, si él se siente ofendido, sí puede y debe demandarle. Pero viene la pregunta, una persona que ejerce el puesto de presidente, que en sus manos está el imperium del Estado, puede ser víctima de dolor. Les pregunto, ¿acaso no hay norma administrativa que ya sanciona en específico cuando usted falta de obra o de palabra a un servidor público? Sí la hay. El COIP ecuatoriano justamente prevé esta situación y dice que la persona que falte de obra o de palabra a un servidor público será sancionado con pena privativa de hasta 8 días, si no estoy mal. Más adelante, si usted agrede físicamente a un servidor público, claro que se puede ir a la cárcel, por supuesto, ahí está la ley. Entonces, cuando ya un servidor público tiene en su haber norma de carácter administrativo y norma de carácter penal que le defiende por cualquier agravio que pueda padecer, puede este representante estatal además sentirse víctima por afectaciones a su honor, a su dignidad y a su buen nombre. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Más allá de que jurídicamente se pueda o no se pueda. Si nosotros vamos a lo estrictamente legal, la respuesta es sí puede. Sí, porque nada, pues principio básico del derecho privado. Lo que no está prohibido se entiende permitido. Listo, se acabó. No hay una norma que prohíba que el presidente en funciones demande. No hay una norma que le diga, señor presidente, usted en el ejercicio de sus funciones durante 4 años no puede demandar daño moral. No hay una norma que diga eso. Pero, al contrario, normas dice que si a usted le faltan, le insultan, usted puede coger y meterles a la cárcel, puede meterle un procedimiento, puede coger a la policía y detenerlo. Todo eso puede. Entonces, ya el representante del Estado está protegido, ¿no? Administrativamente, penalmente. Entonces, la lógica nos inclina a pensar que si ya está así de protegido, primera cosa, ¿no? Por normas administrativas, normas penales. Además de eso, una persona cuando se hace presidente, cuando ejerce ministro, representante de Petroecuador, la CELEG, de una empresa hidroeléctrica, sabe que le está poniéndose en la picota pública. Usted sabe que va a ser objeto de juzgamiento y de valoración. Entonces, cualquier persona que el día de mañana se hace asambleísta de la patria, del Ecuador, dice, claro, pues claro, si usted, señor, es asambleísta, claro que va a ser juzgado por sus detractores y va a ser aplaudido por sus simpatizantes. Pero así como usted no premia a sus simpatizantes, no puede andar demandando daños a todo el que le habla mal de usted, sencillamente porque no discierne con su pensamiento. Y eso es lo que pasó en el Ecuador durante 10 años. Aquí tenemos que hacer una paréntesis al derecho de daños en Ecuador. Lo que teóricamente la mayoría del criterio pues, de los tratadistas en daños dice, ya el servidor público que está en ejercicio de funciones, que tiene las premisas administrativas y penales a su favor, y que sobre todo libre y voluntariamente admitió y aceptó formar parte de la picota pública, de ser observado, de ser juzgado, de ser visto, no puede andar remandando por la vida daños a cargo de sentirse afectado su honor, su dignidad. Es lo que dicen los tratadistas. La gran mayoría de tratadistas a nivel internacional comparten la tesis de que si bien el representante del poder público no pierde las características de ser humano, el ser titular de los derechos constitucionales y titular de las garantías constitucionales, no es menos cierto que no puede por ahí andar la vida demandando, pues, porque él tiene a su favor todo el aparataje estatal que hace necesariamente que la relación de igualdad entre pares se rompa. Entonces, no es lo mismo litigar entre Juanito y Pepito, o Juan y María, o entre la empresa tal versus un proveedor de una marca y usted, que litigar con el presidente de la República, pues. Porque desde el citador se va a ver comprometido, pasando por el juez que se va a ver comprometido, pasando por todo el mundo que se va a ver comprometido. Entonces el juez cuando lee una demanda iniciada nada menos por el presidente de la República a título personal, nunca deja en su mente de saber que está frente al presidente de la República, pues, nunca, jamás. Entonces, eso hace que se rompa ese principio de igualdad base de la justicia, base elemental del concepto de justicia. ¿Qué pasó en Ecuador durante 10 años? Exactamente lo que les describí. Un presidente, ahora prófugo, me permiten decir el nombre porque no sé, pues aquí, como somos apolíticos, me dicen, Paulo, oye, déjate. No, no, yo no soy anticorreísta, por favor, no soy anticorreísta. Creo que, a ver, le debo a ese régimen haber hecho un posgrado a mitad de precio, definitivamente, porque hubo un acceso importante a las universidades, hubo descuentos y pude beneficiarse de ese descuento y gracias a Dios hice un posgrado y es más, hasta me dieron trabajo.
en esas primeras épocas cuando todo era bonito y cuando la justicia ya era de todos. Así es que no me voy a negar, gracias a Dios yo hice buena parte de mi experiencia profesional a las oportunidades que este régimen me dio. No puedo ser mal agradecido, pero sí puedo juzgar también, porque la historia está para ser vista. ¿Qué ocurrió en el 31 de octubre del año 2008? Presidente en funciones, Rafael Correa Delgado, demanda a Banco Pichincha por un daño sufrido. Y claro, el banco le manda a pagar $60,000. Año 2011, 28 de febrero. Nuevamente este mismo presidente gana una demanda contra Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, y la justicia le mandan a pagar $2 millones al entonces mandatario en funciones. 21 de marzo de 2011, este mismo jefe de Estado gana esta vez una demanda contra un diario El Universo. En esta época entonces Juan Paredes, el juez de la causa, le manda a pagar al diario El Universo la suma de $40 millones por una caricatura del señor presidente. 17 de abril de 2013, el mismo presidente en funciones vuelve a ganar una demanda de daños contra esta vez Clever Jiménez. Y junto a Clever Jiménez es sancionado Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, pues que en paz descanse, sentenciados por injurias en contra del presidente de la República. Lo mismo pasa en el año 2014, 9 de mayo del año 2014, la justicia le vuelve a condenar a Pablo Chambers y a Gerardo Portillo, esta vez porque han afectado la honra del dignísimo señor presidente de la República. Entonces, ¿qué nos lleva a entender todo esto? Que desde el año 2008 hasta el año 2014 hubo un uso de la figura del daño moral en la persona del máximo representante del Estado para satisfacer intereses, no diré personales, porque muchos dicen que esa plata él nunca la vio, pero en todo caso sí que se usó la figura del daño moral para imprimir una dosis de temor a muchos periodistas, a muchos legisladores, a muchas personas que hacían investigación. Y ese es el riesgo del derecho de daños. Tanto como sirve como una herramienta de reparación social, sirve como herramienta de persecución. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque los hechos así lo dicen. Todos los que he leído son 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentencias contra aproximadamente 14 personas, indemnizaciones que van entre los $600,000, $2 millones, y llegan a la cifra de $40 millones. ¿Por qué? Por una caricatura. Diario El Universo, el caso Diario El Universo es absolutamente claro. Esta demanda es presentada el 6 de febrero de 2011. El entonces periodista Emilio Palacio publica una columna en donde dice, señor presidente, es esto de acá, creo que le llamó sicario. Entonces, claro, el diario fue demandado y al poquito tiempo Pablo Paredes, juez, le manda a pagar $40 millones. Si siguen la historia del caso Diario El Universo, se van a dar cuenta que ya al final la Corte Interamericana terminó resolviendo otra cosa. Pero en su inicio, el año 2011, ocasionó el destierro de este periodista. En definitiva, damas, caballeros, no les quiero cansar más, ya estamos próximos a terminar la ponencia, decirles como síntesis de lo manifestado, el Estado puede ser víctima de una acción de daños, nada le prohíbe, pero ahí vienen los principios éticos. ¿Puede un funcionario público en funciones del presidente, un ministro, un representante de un órgano estatal sentirse víctima de su honor, su dignidad o su buen nombre y sobre esta base demandar el pago de una indemnización? Nada le prohíbe en ley, pero a su vez, creo que la ética, la moral, la dignidad en sí misma hace que esta persona no deba, no digo que no pueda, no deba presentar esta demanda, porque salvo Ecuador, las sentencias a nivel internacional prueban, sobre todo sentencias en Estados Unidos, que los presidentes pues, no se andan demandando daños por sentirse afectados, porque están conscientes de que están siendo sujetos a fiscalización, sujetos a observación, están siendo sujetos de análisis público. Entonces, ¿qué pasó en Ecuador en este periodo comprendido, reitero, desde el año 2008 hasta el año 2014, que se invirtió este concepto básico, que es que el Estado, si bien no está prohibido, no debe, y más bien lo que hizo el servidor público es demanda.
Entonces, esto es el tema y por eso vuelvo y reitero. Si es que mañana van a su oficina alguien y le dice, oye, yo soy presidente de Petroecuador y quiero demandarle daño moral porque este señor en una entrevista me dijo que yo soy un sinvergüenza que forma parte de la partidocracia. ¿Se puede demandar? Sí se puede. ¿Debe demandar? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto voy a demandar? Este señor hasta hace un año vendía colchones, hoy le hicieron asambleísta y resulta que ya es un padre de la patria y su dignidad vale 1 millón. ¿Es posible eso? ¿Debemos demandar ese tipo de indemnizaciones? Esas son las grandes preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué razón? Porque el 2232 del Código Civil define simple y llanamente el daño moral como afectaciones al honor, a la dignidad, al buen nombre que sufre una persona por acciones imputables a la culpa de un tercero. No dice cuánto. Colombia sí te pone un precio, una cuantificación, un baremo. Ecuador no. Entonces, por eso es que el dolor de un presidente valió 40 millones y de pronto, pues, la pérdida de un ojo de un ciudadano no pasa de $4,000. Cuando ustedes leen sentencias en materia penal, es triste ver que la víctima de una violación le mandan a pagar $2,000. Es muy triste y una pérdida. Yo he tenido clientes con afectaciones por mala práctica médica, en donde he probado que la persona ha gastado $50,000 en cirugías. Me han mandado a reparar con $2,500 y $100 al abogado, que litigó 4 años. Entonces, ahí vienen las grandes preguntas. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Debo, no es que puedo, usted sí puede demandarle, representar a un servidor público en una acción civil de daño moral, sí se puede. Pregúntese si debe, esa es la gran pregunta que debemos hacernos, porque al final del día, pues los que creemos en Dios, los que no creen respeto, sabemos que de esto tenemos que pagar cuentas. Y alguien nos va a decir, oye, lo que hiciste, y tú sabiendo principios de ética y de moral, no digamos cristiana, no, de ética y de moral universal. El neminem ledere, el unus sundare, el honeste vivere. Cumpliste esos principios, eso es lo que tenemos que decirnos, no a nosotros, de pronto al creador, de pronto a nuestro hijo, oye, ¿cómo hiciste plata vos de la noche a la mañana? Ah, porque demandé a un diario y me hice 40 millones y de esos 10 millones eran míos como honorario. Esas son las preguntas que debemos que hacernos. No sé, creo que nos quedan 8 millones. Ah, me quedé con los millones. Lindo fuera todo. Nos quedan 8 minutos. Más bien quedo abierto a preguntas para cumplir el tiempo en reglamento. Más bien, muchísimas gracias por su atención. El tiempo era bastante corto. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, estamos en un espacio académico y hay la absoluta libertad de podernos referir con toda la energía que tenemos a los aspectos que consideramos indispensables para clarificar estos temas. Así que bienvenida también la crítica, porque eso nos ayuda también a mejorar, por supuesto. Bueno, y recordarles a los participantes que pueden levantar su mano para tener una interacción directa con el docente, pero mientras tanto voy a dar lectura a la primera pregunta que tenemos en nuestro chat por parte de Cintia Andino. Dice, ¿es el Ministerio de Educación responsable por los daños y perjuicios y daño moral extracontractual por efectos negativos en la salud y educación de un niño con autismo, por la omisión de controlar la prestación del servicio público de la educación de los colegios privados y por ende estos niegan matrícula en razón de discapacidad, dañando, entre otros, el proyecto de vida de los niños? Estimado doctor. Muchísimas gracias. A ver, estamos ahí, sí estoy. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta realmente, vuelvo y reitero, tanto vale no tener derechos como no poder probarlos. Mi maestro Kaiser Machuca, a quien le mando un fuerte abrazo si está por ahí, decía, tanto vale no tener derechos como no poder probarlos. La pregunta que usted me realiza, le devolveré con una pregunta, ¿cómo usted prueba eso? A ver, que hay una falta, una deficiencia en la prestación del servicio, en este caso educación, es posible. Ahora, ¿puede usted probar, más allá de la duda razonable, puede usted probar con instrumentos técnicos, llámese una experticia técnica, una valoración psicológica, llámese un informe pericial, puede usted determinar que estos alumnos con autismo están sufriendo lo que se supone que están sufriendo, están siendo víctimas? Recuerde que no todo daño es jurídicamente relevante. Uno de los filtros para saber si el daño es relevante precisamente es cómo pruebo lo que estoy alegando.
¿Cuál es el procedimiento? Entonces, aquí sí debemos decir, una persona, en toda acción o omisión del Estado, una persona no sufre daño moral. El daño moral es una figura específica que tiene nombre y apellido y está en el artículo 2232 del Código Civil. Ese es el daño moral, es una figura civil tipificada en el Código Civil del Ecuador que fue introducida en la normativa ecuatoriana a través de reforma en el año 85, capítulo 23. Entonces, ese es el daño moral. Cuando usted todo que tiene que ver con el Estado dice, oiga, por acción o por omisión me dañó, ese daño no es daño moral. Ese es un daño de naturaleza subjetiva que usted sufre por acción o omisión del órgano estatal. Frente a ello, pues la vía contencioso administrativa, el procedimiento es la responsabilidad subjetiva. Simple y llanamente es eso. Entonces, reitero, no es daño moral. Estas personas, estos niños con autismo, no están sufriendo daño moral. Están siendo víctimas de una falta, una deficiencia de la prestación de un servicio. Sí, definitivamente. Si usted va a demandar en vía contencioso administrativa la responsabilidad del Estado por la falta o la deficiencia de prestación de servicio, definitivamente sí hay ahí. Pero este hilo de causalidades, como decía, ¿no? Esta causalidad tiene que ser clara. Vamos a lo más claro. Si usted, el ejemplo más simple que hablan los tratadistas, espero avanzar con el tiempo. Roberto Brevia, tratadista argentino, el libro se llama El daño. Roberto Brevia nos pone el ejemplo de un caballo. Roberto Brevia dice que una persona iba manejando, pues, y por ahí traía un caballo atrás de él, listo a llevarlo a competir a un hipódromo. Pues, caballo valorado en $10,000. Le iba a llevar a un hipódromo e iba a apostarle ahí $50,000. Y después le iba a usar para una cruza con $5,000 más. Pero cuando un accidente, pues una negligencia, le chocan, se muere el caballo, el hombre dice que esa carrera la ganaba porque era el mejor caballo, y él tenía pensado cruzarlo 50 veces, y además de eso pensaba ser rico con ese caballo, y es más, iba a ser reconocido como el mejor criador de caballos de Argentina. Entonces, ahí viene lo que Roberto Brevia y otros tratadistas llaman los sueños de grandeza, los meros sueños de grandeza. ¿Cuánto de lo que estoy alegando puedo probar? Que el caballo era mío, sí puedo probar. Que estaba valorado en $10,000, sí puedo probar. Que iba a cobrar 5,000 por una cruza, puedo probar. La expectativa media de vida de ese caballo, sí puedo probar. Y cuántas cruces hubiera hecho en esa expectativa media de vida, también puedo probar. En los rubros de lucros cesantes y daños emergentes. Y daños futuros, tal vez. Pero que me iba a hacer rico con ese caballo, o que yo iba a ser el mejor criador de caballos de la Argentina, pero ya no puedo probar eso. Entonces aquí estamos en el mismo caso. ¿Cuánto de lo que estoy diciendo en el caso de estos niños con autismo puedo yo probar? Esa es la gran pregunta. ¿Que están siendo víctimas de la mala prestación de un servicio público? Sí. Pero que esta falta o deficiencia de prestación está afectando sus vidas hasta verse agravados en su mismísima noción de dignidad humana. De pronto, personalmente creo que estamos exagerando un poco. Y muchísimas gracias la pregunta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias igualmente por la aclaración. Tenemos un par de preguntas que por su semejanza le voy a trasladar las dos al mismo tiempo. La una es de la doctora Isabel Fraga y la otra de Diana Ureña. Nos dice, ¿cuánto tiempo tengo para demandar al Estado responsabilidad extracontractual? Y la otra nos dice, ¿en qué tiempo prescribe la acción para demandar el daño moral? Ay, qué buenas preguntas. Es tan buenas preguntas. Vamos a ver. Y por favor, si tienes que cobrarme cuña por esto, me dices. En mi último libro, en mi último libro abordo un capítulo, aparte el tema de la prescripción, porque es un tema en debate. En Ecuador está ampliamente debatido cuándo prescribe el daño. Si vamos al Código Civil en su forma más abstracta, más simple, 4 años. Entonces, pero si vas al Código Civil dice 4 años, más allá te dicen 5 y más allá te dicen 10. Entonces, general, 4 años. En el caso de la responsabilidad estatal, es clarísimo, 4 años. ¿Desde cuándo se cuenta el tiempo? Desde el último hecho generador. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con el daño continuado en el caso del delito ambiental? ¿Desde cuándo, hablando específicamente de delitos ambientales, desde cuándo cuento si es que este daño se continúa en el tiempo? Y la figura del daño continuado, que no es reconocida en Ecuador, sí es reconocida en Perú y en Colombia. ¿Desde cuándo viene la pregunta? Entonces, el jueces en Colombia dicen, ¿desde cuándo? Desde cuando no ha sido reparado. Mientras esté yacente, tiene que ser reparado. Entonces dice, o sea, no prescribe. No, no es que no prescribe.
Mientras no haya sido reparado, tiene que ser reparado. Entonces, en Colombia teóricamente no prescribe, sobre todo en temas de daños ambientales, por la noción del daño continuado. En Ecuador, lastimosamente, 4 años. Entonces, puede ser que el daño continúe en el tiempo y no haya sido reparado. Pero si el órgano estatal dice, ya pasó 4 años, marchó la acción, así de sencillo, lastimosamente. Entonces, ya en Ecuador, 4 años, en Colombia, Perú, pues, mientras no haya sido reparado y aleguemos que se trata de un daño continuado, el tiempo que tenga que pasar. En materia civil pasa exactamente lo mismo. El Código Civil habla de 4 años, luego habla de 5 años, luego habla de 10 años. ¿Cuándo prescribe la acción civil de daño moral? En 4 años. ¿Desde cuándo? Cuento los 4 años desde el último hecho generador, desde el último hecho, acción o omisión imputable a esta tercera persona. Desde ahí se cuenta. Entonces, es muy importante ir a los plazos. Hay un caso, hay una sentencia muy importante. Al final te paso la sentencia, mi estimado amigo, para Damián, para que compartas a los presentes. Es una sentencia de la Corte Nacional de Justicia. La causa, bueno, termina en 17 y comienza en 17 porque fue demandado en Quito. Esa referencia. Y es una sentencia 2024. Se me va, no soy tan buenazo por los números, pero básicamente esta sentencia dice lo que les acabo de decir. La Corte Nacional de Justicia reconoce que la jurisprudencia ecuatoriana no reconoce la noción del daño continuado. En consecuencia, es contra Agipgas. El caso es Agipgas y con un proveedor de gas de Quito. Entonces, este señor decía que desde 2011 viene vendiendo gas, un momento dado Agipgas le deja de proveer, manda cartas, y hacia 2013 le deja de contestar las cartas, pues y alega, en 2017 demanda el daño. Y pues la Corte dice que ya la acción prescribió, porque han pasado pues más de 4 años. Pero el señor dice que desde el 2013 para acá nunca me han reparado. Entonces la Corte le dice, señor, en Ecuador no está reconocida la figura del daño continuado. La última carta data del año 2013, usted demanda en 2017, prescribió, señor. Y bajo la figura de excepción previa de prescripción, pues el juicio se cayó porque la Corte Nacional de Justicia dice, pues no hay daño continuado en Ecuador. Las reiteradas sentencias ecuatorianas dicen que el daño se paga desde el último hecho imputable a la acción o omisión del tercero cuya indemnización, cuya reparación se pretenda. Así, algo más, creo que ya me pasé de mi tiempo. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. La verdad ha sido muy enriquecedora su ponencia y agradecerle en nombre de Latin Juris y también de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Devolviéndole la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, aprovechando también la oportunidad para que nos comente aproximadamente para qué fecha se estima el lanzamiento de su publicación para este año 2025, con el compromiso de nuestra institución de hacerle llegar esta información también a los participantes para que puedan estar atentos y puedan también adquirir su publicación. Muchísimas gracias, Damián. A ver, solo para no quedarles debiendo, en esta agenda, me acuerdo que anoté, verás, aquí, justo me di cuenta que aquí tenía mi agenda. Aquí está la sentencia. A ver, tomen nota. El juicio, hablando de las prescripciones específicamente, que era lo que me consultaban, el juicio es el 17-230-2017-11-469. Esa es la sentencia que habla de los términos de prescripción de la acción civil de daño moral en Ecuador en los rubros de lucros antes de daños emergentes y daño moral en específico. Entonces, esta sentencia recoge toda la jurisprudencia ecuatoriana en lo que respecta a prescripciones. Entonces, si quieren demandar, ojo a esta sentencia. Si están en otros plazos, háganlo. Y si es que no, pues alegue como excepción previa la prescripción. Y ya, ganaron también. A ver, el libro se llama Tratado de Responsabilidad Civil, son 3 tomos y muchísimas gracias. Está previsto lanzarse en un mes más, ya estamos haciendo los trámites ahorita de ISBN y confío que en unos 10 días más entra a talleres y ya sale la obra a la venta. Más bien, muchísimas gracias. Va a estar en versiones físicas y digitales para la gente que quiera adquirirla, porque pues como no soy solo abogado y más que abogado, no tengo un negocito por ahí para enriquecerme, así es que vivo de esto y de los libritos que definitivamente se publican y también son una buena fuente de ingresos extra. Para los que quieran escribir, háganlo, de verdad. A veces 2, 3 ideas sumadas más la cuarta de campana, surgen bonitos libros y les motivo a escribir. Ya. Escribir es muy bonito, es muy útil, háganlo.
es una buena forma de trascender y es una buena forma de generar debate y conciencia social. Así es que mi recomendación es, tienen ganas de escribir, háganlo. Definitivamente es una buena opción, es una buena alternativa y es una buena forma de pelearnos contra el sistema que nos quiere tontos, definitivamente. Así es que ya, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a Latin Juris por la oportunidad y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias a los presentes, espero haber estado, reitero, a la altura de su expectativa y cualquier error que he cometido, pues como humanos sabrán disculparme.